Bien, hermano, pues le doy gracias al Señor porque la verdad que ha sido una semana dificililla. Debo reconocer que algunas veces cuesta más que otras terminar la predicación, pero gracias al Señor Él nos sostiene, ¿verdad? Y ha puesto en mi corazón que compartiera con vosotros acerca de Hechos el capítulo 4. Aquí tenemos un episodio de la palabra de Dios en el que nos vamos a dar cuenta de que ocurren cosas que al principio pueden parecernos muy extrañas, pero que a medida que vamos leyendo vemos cómo la mano del Señor está detrás de todo lo que ocurre. Y entonces nos damos cuenta también de cómo todo empieza a cuadrar, porque está el Señor ahí detrás. No sé cómo puedes percibir tú el libro de los Hechos, pero si yo tuviera que definir este libro con una sola palabra, yo diría que es emocionante. Es emocionante y es intenso, porque aquí tenemos, como su propio nombre indica, tenemos hechos históricos, pero además son episodios muy intensos en que va sucediendo una cosa detrás de otra prácticamente sin descanso. Y pasa de un momento sorprendente a otro igual de sorprendente o más todavía. Y parece una película, con la diferencia de que lo que sucede aquí es real. Sucedió realmente. Y el Señor además quiso que quedara escrito para testimonio a todos nosotros y a las naciones. Y cuando tú te encuentras con algo en la palabra de Dios, tenemos que pensar siempre lo mismo. Lo que estamos leyendo no se encuentra aquí por casualidad. El Señor nos lo ha querido revelar porque ha querido enseñarnos algo. Y además ese algo que ha querido enseñarnos es algo práctico que luego quiere que se note en nuestras vidas. Así que cuando acudimos a la palabra de Dios no podemos simplemente leerla. Tenemos que abrir nuestro corazón a ella. Así que en esta mañana hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a abrir nuestro corazón para que con la ayuda del Señor veamos qué quiere decirnos nuestro Dios y qué quiere que hagamos con nuestra vida. Y con eso en mente vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenemos que ver un poquito qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Ahora mismo en este capítulo y en los 3 anteriores estamos asistiendo literalmente al nacimiento de la iglesia cristiana. Jesús fue crucificado, resucitó el tercer día y después estuvo 40 días más aquí en tierra de Israel con sus discípulos y predicando la palabra. En esos 40 días, hermanos, Jesús hizo 3 cosas. Primero, les mostró una evidencia a sus discípulos de que efectivamente había vencido la muerte y de que Él era el Hijo de Dios y el Dios verdadero. Lo estaban viendo. Pudieron meter la mano en el costado. Pudieron ver las heridas que tenía en las manos. Pudieron ver cómo se comía un pescado y un panal de miel. No había duda. Ahí estaba la evidencia de que Él había vencido a la muerte. En segundo lugar, el Señor les prepara para el trabajo que tenían que hacer a partir de ese momento. Jesús se iba a ir, pero ellos se iban a quedar y tenían que cumplir una misión como testigos de Cristo. Esa misión no iba a ser fácil, necesitaban una preparación y el Señor les prepara. Podemos decir que el Señor les discipula. Y lo tercero que hace Jesús es darle ánimo y darle 2 promesas a sus discípulos. Y con la idea de que recordaran esas promesas cuando llegaran los momentos difíciles. Estas 2 promesas las encontramos, por un lado, en Mateo capítulo 28, los versículos 19 al 20, y por otro lado, en Hechos capítulo 1, versículo 8. En Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y luego en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera promesa que la tenemos en Mateo: voy a estar con vosotros, yo voy a estar con vosotros. La segunda promesa que la encontramos en Hechos: el Espíritu Santo va a estar con vosotros. Así que, en otras palabras, les estaba diciendo que iban a tener la compañía y el poder de Dios. Pero fijaros que también las 2 veces, cuando les hace una promesa, también les encarga un trabajo. Y ese trabajo iba a ser el de predicar la palabra. En Mateo les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego en Hechos les dice: me seréis testigos. ¿No ves? Tenéis una promesa, pero tenéis también un trabajo. No os preocupéis que yo voy a estar con vosotros, pero no podéis estaros quietos. Y esto es exactamente lo que hicieron. En cuanto Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos empezaron a predicar el mensaje del Evangelio y el nombre de Jesús en el que habían creído. Y esa predicación además vino acompañada de milagros como señal de que ellos efectivamente venían de parte de Dios. Y en concreto en el capítulo 3 vemos que Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento. Este hombre tenía 40 años, llevaba 40 años cojo. Y ellos, en el nombre de Jesús, le sanaron. Y entonces los miembros del Sanedrín, que era el concilio, el órgano de gobierno de los judíos, les arrestaron y tuvieron que pasar una noche en calabozo para después al día siguiente presentarse delante de ellos a dar explicaciones. Esta es la situación, ¿no? Y en esta situación, Pedro y Juan aprovecharon para hacer el trabajo que Jesús les había encargado, que era el de predicar su palabra, el de
ser testigos de su nombre. Empezaron a predicar el Evangelio a aquella gente. Además lo hicieron de una manera muy clara. No se cortaron, o como podríamos decir hoy en día, lo hicieron sin pelo en la lengua. Y esta es la situación. ¿Y qué enseñanza encontramos para nosotros en este capítulo de la palabra? ¿Y cómo lo podemos poner en práctica? Vamos a verlo con la ayuda del Señor. En primer lugar, dice en el versículo 1 que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Aquí tenemos un contraste muy grande. Tenemos un contraste muy grande entre dos cosas. Por un lado están Pedro y Juan, que después de haber cumplido la misión de predicar la palabra, acaban siendo arrestados y metidos en un calabozo que era, si hoy en día un calabozo es horrible, imagínate en aquella época. Dos personas normales y corrientes que hasta hace poco eran simples pescadores que no llamarían la atención de nadie, ahora se habían convertido en dos presos, metidos en una mazmorra, totalmente impotente a merced de lo que quisieran hacer con ellos. Imagínatelo allí de noche pensando qué van a hacer con nosotros mañana, vamos a ver lo que pasa, impotente. Dice que los sacerdotes estaban resentidos. ¿Qué significa esto exactamente? Pues si nos vamos al original en griego, la palabra que se utiliza aquí es diaponeo. Diaponeo, que significa cansadamente molesto. O sea, que estaban hartos de Pedro y Juan, estaban hasta la coronilla de Pedro y Juan. ¿Y qué es lo que les molestó tanto? Pues lo dice en el versículo 2. Dice que estaban predicando que Jesús resucitó de entre los muertos. Bueno, ¿y por qué les molestó tanto esto? Pues por dos motivos. Primero, porque entre ellos estaban los saduceos, que era una secta muy poderosa que no creía en la resurrección. Ellos creían que no había resurrección. Y segundo, porque estos sacerdotes fueron los que mataron a Jesús hace apenas unos días. Así que lo que Pedro y Juan estaban anunciando cuando ellos predicaban, y además delante de ellos y encima en Jerusalén, allí en el templo, lo que estaban predicando era no solo que la doctrina de los saduceos era falsa, porque Jesús resucitó, sino que lo que ellos habían hecho unos días antes fue injusto, estuvo mal y encima fue un fracaso. Porque tratando de matar a Jesús, Él volvió a la vida. Proclamaron la derrota de los sacerdotes y la victoria de Jesús. Y encima se encontraron con que toda la multitud les escuchaba, daba la gloria a Dios y se convertían por miles. Y eso fue algo totalmente inaceptable para aquellos hombres. Y el resultado de esto es lo que vemos. Pedro y Juan metidos en los calabozos. Pero por otro lado tenemos al Espíritu Santo, que contrasta con Pedro y Juan. Tenemos al propio Dios haciendo su obra de una manera espectacular e imparable. Hace poco 3.000 convertidos en el capítulo 2 y ahora 5.000 convertidos. Y eran solo los varones, que habría mujeres, serían muchos más. Cuando leemos este episodio nos solemos fijar en la impotencia de Pedro y Juan. Nos solemos fijar también muchas veces en la impotencia de la Iglesia, que ve cómo arrestan a sus hermanos y oran por ellos. Pero en vez de eso, quiero que nos fijemos en algo que no es tan habitual que solamos ver, ¿no? Que es la impotencia de aquellos sacerdotes. Los miembros del Sanedrín, que estaban acostumbrados a tener las cosas bajo control y que les hicieran caso, ahora se encuentran que el mensaje del Evangelio crece, que el número de convertidos se multiplica, que esos dos hombres no se callan, y ellos no podían hacer nada por evitarlo. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? Yo he jugado esto muchas veces. En la playa, cuando subía la marea, hacía una muralla para evitar que el agua entrase en la sombrilla. Y el resultado ya os imagináis cuál es. Al final la marea sube, se come la muralla, rodea la sombrilla y tienes dos opciones. O te cambias de sitio o te mojas los pies. Algo así es lo que le estaba pasando en este momento a los sacerdotes. Intentaron parar aquello y no eran capaces. Intentaron callar a aquellos hombres y la predicación del Evangelio, pero les pasó por encima.
Los planes divinos se fueron cumpliendo y ellos no eran capaces de hacer nada por impedirlo. Pero ante esto piensa en una cosa más. ¿Qué herramienta es la que utilizó el Señor para llevar a cabo el cumplimiento de sus planes? La herramienta que utilizó el Señor fue su palabra predicada por la boca de aquellos hombres débiles e imperfectos. Dice el versículo 5 que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ya habían pasado la noche en los calabozos, y allí estaban Pedro y Juan delante de los hombres más poderosos de Jerusalén que les estaban pidiendo explicaciones. Y les hacen esta pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Os suena de algo esta pregunta? A mí se me vino inmediatamente a la cabeza Mateo capítulo 21, porque en Mateo 21, cuando Jesús estaba por la calle predicando, se le acercan estos mismos hombres, los mismos, y le hacen exactamente esta misma pregunta. ¿Tú con qué potestad haces estas cosas? Tened también en cuenta que cuando en Mateo 21 se le acercan a Jesús a preguntarle esto, Pedro y Juan estaban presentes, escucharon cómo le hicieron a Jesús esta pregunta. Y también sabían que después de haberle hecho esta pregunta a Jesús, acabaron crucificándole. Así que podemos entender que Pedro y Juan sabían que llevarle la contraria a esta gente podía tener consecuencias. Y ahora estaban escuchando esa misma pregunta. ¿Con qué potestad hacéis vosotros esto? ¿En qué nombre hacéis vosotros esto? ¿Qué hubieras hecho tú en este momento? Yo habría respondido, creo que sí, pero me habrían temblado las piernas. Me habría asustado y habría respondido a duras penas. Esta hubiera sido la reacción lógica de cualquier ser humano al saber que tienes muchas probabilidades de que te maten si la respuesta que le das al que te la hace no le convence. De hecho, hace apenas unos días, cuando Jesús estaba arrestado a la espera de ser crucificado, Pedro estaba en el patio de Anás, de este mismo que estaba allí preguntándole, y ni siquiera fue capaz de reconocer que era discípulo de Jesús. Le negó 3 veces. Pero esta vez vemos que fue diferente. Fue totalmente diferente por 2 motivos. Primero, porque cuando les preguntaron con qué potestad y en el nombre de quién hacían estas cosas, se acordarían de aquellas palabras que les pronunció Jesús, de aquella promesa que recibieron de Jesús hace solo unos días. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sabían que el poder de su predicación y la autoridad de su mensaje venía de parte de Dios. No era cosa de ellos. Ellos eran simplemente administradores del mensaje de Dios, pero el mensaje era de Dios. Ellos eran mayordomos de Dios, ellos eran testigos de Cristo, pero el poder era de Dios. Y en segundo lugar, la clave de este cambio es que ellos no estaban solos. Allí había alguien más. ¿Sabes quién era? Lo tenemos en el versículo 8. Dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Allí estaba el Espíritu Santo con ellos. No estaban solos. El Señor estaba cumpliendo su promesa. Les dijo que el Espíritu Santo iba a estar con ellos y así fue. Dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto realmente? Muchas veces nosotros mismos y otros hermanos dicen que están llenos. Y quizá no entendemos exactamente qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Pero si nos vamos otra vez al original, en griego, lo vamos a entender un poquito mejor. La palabra que se usa aquí para lleno, además de lleno, también significa empapado. Pero también significa, y esto es más interesante todavía, significa ser influido. Ser influido.
Es decir, que en ese momento Pedro y Juan estaban empapados del Espíritu Santo, estaban influidos por el Espíritu Santo, estaban bajo el control del Espíritu Santo que les empapó de su poder. Y de esta manera el Señor les movió a hacer dos cosas. La primera de ellas fue a creer firmemente en esas promesas que habían recibido hace unos días de Jesús. Lo tuvieron claro, porque el Señor se lo mostró claro. Y lo segundo fue que el Espíritu Santo les movió a predicar la palabra con poder, lo que no fueron capaces de hacer hace solo unos días, porque hace solo unos días salieron corriendo y dejaron a Jesús solo, pero ahora no, porque el Espíritu estaba con ellos. Hermanos, si hay algo que tenemos que desear con todas nuestras fuerzas, si hay una petición que tenemos que poner delante del Señor por encima de todo, es precisamente que Él nos llene con su Santo Espíritu. Si dejamos que el Señor controle nuestras vidas, que influya todo lo que hacemos, que controle nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que digamos y hagamos va a ser para bendición, aun encontrándonos en situaciones extremas, como era lo que les estaba pasando aquí a Pedro y a Juan. El Espíritu Santo transforma a los creyentes y ahora mismo estamos asistiendo a un ejemplo claro de esto. Si haces un recorrido por los evangelios para ver, por ejemplo, lo que Pedro fue diciendo a lo largo de los evangelios, te das cuenta de que se equivocó estrepitosamente muchas veces. Por ejemplo, cuando le pidió a Jesús que no le lavara los pies. Y luego le dijo, no, los pies, las manos, la cabeza. Cuando quiso caminar por el agua y acabó hundiéndose porque tuvo miedo. Cuando le cortó la oreja a uno de los que vino a arrestar a Jesús. Cuando dijo que no iban a negar a Jesús y le negó 3 veces. Pero esta vez era distinto, porque el Espíritu Santo había tomado el control de su vida. Le había llenado. Y eso se nota en la respuesta que le da al Sanedrín en este momento. Fijaros cómo sigue el versículo 8. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Se nota el poder del Espíritu en estas palabras. El Espíritu Santo abrió el entendimiento de Pedro para comprender que debía predicar en el nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, porque Jesús es Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, y además le dio la valentía y la sabiduría para hacerlo de la manera correcta cuando llegó el instante adecuado. Si queremos ser creyentes fieles, con entendimiento, con valentía y con sabiduría, que creamos verdaderamente en las promesas de Dios y que sigamos adelante por encima de las circunstancias, nos tiene que pasar lo mismo que a Pedro y a Juan, que nos llene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, porque sin Él no podemos hacer nada. Tú podrás decir que esto es muy básico, que ya lo sabes. Por supuesto que lo sabes. Es verdad, no te lo voy a discutir, es muy básico, pero si el Señor nos dice esta verdad en su palabra es porque necesitamos recordarlo, porque tendemos a desviarnos de su palabra. Lo que el Señor nos pide muchas veces es antinatural, es antihumano. Eso de creerte en las promesas de alguien a quien no puedes ver. Eso de creerte algo que todavía no puedes tocar, eso es antinatural. Por eso el Señor nos advierte no para que lo sepamos, sino para que nos mantengamos firmes en lo que ya sabemos. Y mirad lo que dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí textualmente, en el original dice: agarrémonos firmemente a lo que hemos confesado y sin dudar. Me gusta esta traducción textual. Agarrémonos firmemente a lo que hemos confesado y sin dudar.
puede saberlo, pero hay que reconocer que eso es difícil, hermano, sobre todo cuando vienen los problemas de esta vida, ¿verdad? Ese es el ejercicio que el Señor nos llama a hacer con la ayuda del Espíritu Santo a diario. No es cosa de los domingos, es cosa de nuestra vida cotidiana. Como creyentes podemos llegar, como dice aquí, a fluctuar, a dudar. ¿Esto es así? ¿Esto es así o es relativo? Esto, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Y mirad, hermanos, el efecto que produce hacer este ejercicio con la ayuda del Señor en nuestras vidas. Este efecto lo tenemos en Isaías capítulo 40, versículo 31. Mirad lo que dice aquí el profeta. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira un momento este versículo que habla de la experiencia personal del profeta Isaías. ¿Cuál es el secreto para tener cada día nueva fuerza? Esperar en Jehová. El secreto está en esperar en Jehová, en confiar en las promesas del Señor, en confiar en el poder del Señor. El Señor hizo entender a Pedro que lo que él pudiera conseguir no era por sí mismo, sino que él predicaba en el nombre de Cristo. Le dio toda la gloria a Cristo en ese momento. Y por eso les dice que si ese hombre había sido sanado y si se habían convertido en miles de personas, era por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque el Señor con su poder era el que estaba haciendo todo eso posible. Ellos solo eran los instrumentos del Señor. Pero hizo algo más. Él, en este momento, sacó a la luz los pecados de aquellos hombres. Y eso tuvo que ser impactante para ellos porque era algo a lo que no estaban acostumbrados. Estos hombres eran la élite, eran los más santos, entre comillas, de aquel momento. Nadie se atrevería a acercarse a ella y a decirle, tú eres un pecador y este es tu pecado. Pero eso es exactamente lo que hace Pedro y Juan en este momento. Nos habéis metido en la cárcel, nos estáis pidiendo explicaciones porque le hemos hecho el bien a una persona enferma. Pues lo estamos haciendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese que hace unos días vosotros matasteis en una cruz. El que venía de parte de Dios. Pero ese que venía de parte de Dios resucitó. Esto tuvo que ser un impacto absoluto para ellos. Ahí estaban las pruebas. Aquel hombre había sido sanado, ya no era cojo. Después de 40 años allí estaba de pie delante de ellos, caminando bien. Ni siquiera los propios miembros de Sanedrín podían poner en duda el milagro. Pero eso no era lo importante. Aquello simplemente era una señal de que Pedro y Juan venían de parte de Dios. Ahora Pedro se centra en lo importante de verdad, que era la misión de exponer el mensaje del Evangelio y de presentarles al nombre de Cristo. Era una oportunidad de oro, quizá fuera la única oportunidad que iba a tener en su vida de predicarle a los miembros del Sanedrín. Y la aprovechó. Mirad lo que les dice, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Como veis, no se cortó, ¿verdad? En lo que dice Pedro, en el versículo 10 que hemos leído antes, en el 11 que hemos leído ahora, destaca dos cosas. Primero, que Cristo resucitó. Él venció al pecado y a la muerte. Y lo segundo que destaca es que Cristo es la pieza fundamental de nuestras vidas. Es la base sobre la que se tiene que construir todo lo demás. Sin Él, nada de lo que podamos hacer tiene sentido ni se sostiene. Este es el Evangelio puro y duro. Si no tienes a Jesús, podrás ser feliz unos años. No te lo voy a negar, pero tu vida no va a tener un fundamento y tarde o temprano se va a venir abajo todo. A lo mejor se viene abajo demasiado tarde, cuando te toque presentarte delante de Dios y te des cuenta que no tienes abogado, que la muerte de Cristo en la cruz no te sirve porque no has creído en Él. A lo mejor te das cuenta en algún momento de tu vida en el que necesitas tomar decisiones importantes y te ves solo o sin una dirección clara o correcta y te acabas equivocando de manera lamentable. No lo sé, pero lo que está claro es que sin Cristo
Mi vida, tu vida no tiene fundamento. La realidad es que todos necesitamos a Cristo. Sin Él nuestra vida no tiene sentido. Y puede que estés pensando, bueno, eso es para los cristianos. Yo no, porque yo no creo en Dios, yo sigo a lo mío. Y esto es un gran error que comete mucha gente. Y escucha esto que es importante. El hecho de que no creas en Jesús no cambia la realidad de que necesitas a Jesús. No puedes decir eso es para los cristianos. Tú también necesitas a Cristo. Aquellos hombres que estaban ahí pidiéndole explicaciones a Pedro y Juan necesitaban a Cristo. Mirad lo que Pedro le dijo a aquellos hombres. No les dice que Cristo era su fundamento, el fundamento de Juan y Pedro. No. Les dice que Cristo era el fundamento de todos. Crean o no en Él. Es una verdad para la vida de todas las personas. La diferencia es que ellos rechazaron a quien tenía que ser el fundamento y al final sus vidas se acabaron derrumbando. ¿Cuál sería el resultado de dar la espalda a Cristo? Lo tenemos en el versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquel grupo de hombres sabios siguieron buscando a Dios, pero en el lugar equivocado y de la manera errónea. Rechazaron al Salvador, se les predicó el nombre de Jesús y decidieron dejarlo de lado y acabaron condenados. En resumen, ellos desperdiciaron sus vidas. Y ahora con esta verdad bíblica en la mano también te quiero hacer una invitación a que pienses en ti mismo, a que no desperdicies tu vida, a que no rechaces a Cristo, a que pongas al Señor en la base de tu vida, para que puedas caminar por este mundo con un buen fundamento y presentarte delante de Dios liberado de la carga del pecado. Lo que hemos hecho ahora es un recordatorio de que Cristo murió por nosotros en la cruz y que si creemos en Él, Él carga sobre esa cruz nuestros pecados. Pero si no crees en Él, tú eres el que tienes que cargar con tus propios pecados. Decía que hoy vamos a hablar acerca del nombre de Jesús. Hay muchos nombres que son solo eso, un nombre. Es como los títulos nobiliarios de hoy en día, ¿verdad? El conde de esto, el duque de lo otro, pero en realidad es eso, no vale para nada. Pero esto es distinto. Jesús no es un simple título, implica mucho más. Jesús es el Salvador del mundo, es el abogado que tenemos delante de Dios cuando tengamos que presentarnos delante de Él. Es el Redentor que limpia nuestros pecados y es el mismo Dios hecho hombre que vino a este mundo para salvarnos. Eso es el nombre de Jesús. Y cuando te presentas ante el nombre de Jesús, también implica una cosa más. Implica que tienes que tomar una decisión, obligatoriamente. Tienes que decidir algo que va a tener consecuencias en tu vida. Creer en Él para salvación, como hicieron Pedro y Juan, o no creer en Él para condenación, como hicieron aquellos hombres del Sanedrín. También por seguir a Jesús te va a tocar renunciar a cosas que te gustan, porque son contrarias a la palabra. Te va a tocar renunciar a costumbres a las que ya estás hecho. Te va a tocar renunciar a otras cosas más. Pero todo eso carece de importancia comparado con saber que eres parte del pueblo de Dios, que el Señor cuenta contigo para cumplir sus planes. ¿Lo has pensado alguna vez lo que implica esto? Que el Señor, Dios Todopoderoso, cuenta conmigo para cumplir sus planes. ¿Y quién soy yo? Nadie. Pero así es el Señor. Que en el horizonte ya no hay condenación, sino una vida eterna de gozo en la presencia de Dios. Sabiendo esto, podemos compartir las palabras de Pablo cuando él decía, lo tengo todo por basura. Pues claro que sí, porque había entendido lo que implicaba el nombre de Jesús y seguirle. El cambio en la vida de Pedro y Juan fue tan espectacular porque el Espíritu Santo vino, tomó el control de ellos y les hizo entender y vivir esta verdad. Lo tenían claro, su vida estaba bien fundamentada en Cristo. Es más, aquellos hombres, aun sin creer en el Señor, se dieron cuenta de esto. Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice que entonces
viendo el denuedo de Pedro y de Juan, es decir, la manera también como hablaban, ¿no? Y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjate, les reconocían que habían estado con Jesús. Este debería ser otro de los objetivos prioritarios en nuestra vida, hermanos. Que la gente vea nuestra manera de vivir, de comportarnos, de hablar. Que vea el cambio de cuando no conocíamos a Jesús y cómo somos ahora. Y que en todo eso ellos puedan ver reflejado a Jesús. En aquel momento Jesús estaba llevando la gloria porque en la vida y en el comportamiento de Pedro y Juan Jesús estaba reflejado. Los demás estaban viendo cómo el poder del Señor había transformado a dos hombres normales y corrientes que hace unos días eran unos simples pescadores asustados y que ahora predicaban con poder. Pero no su poder, sino el poder del Espíritu. ¿Se lleva Jesús la gloria por medio de tu vida? Buena pregunta, que sí. Te la dejo ahí para que pienses en ella luego en tu casa. ¿Qué es lo que falta para que el Señor se lleve la gloria en mi vida? Llévatela también a casa. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para que esto pueda ser también una realidad en nuestras vidas. Dice el versículo 14 que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estos hombres, Pedro y Juan, ya no eran unos pescadores asustados, ya no negaban a Jesús ni salían huyendo, ahora estaban allí predicando con el poder del Espíritu. Y sin embargo, estos hombres, en vez de rendirse ante la evidencia y decir, aquí está pasando algo, esto es obra de Dios, ellos, que además eran estudiosos de la Biblia, decidieron rechazar el Evangelio y seguir con sus vidas. No se enteraron de nada, porque cerraron su corazón al mensaje del Evangelio. Vieron con sus propios ojos el poder de Dios e incluso reconocieron que había sucedido un milagro, eso era innegable, pero cerraron su corazón a esa evidencia y pensaron que serían capaces de callar el mensaje de Dios. Fíjate qué cosa tan tremenda. Intentaron callar el mensaje de Dios. Mira qué decisión tan terrible tomaron. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta fue la reacción de aquellos hombres ante la predicación del Evangelio. ¿Cuál es tu reacción ante la predicación del Evangelio? ¿Incredulidad? ¿Te parece una locura? ¿Te parece curioso pero poco más? ¿Te produce molestia? Ya está aquí el pesado hablándome otra vez de lo mismo. Seguro que cuando has intentado hablarle a alguien del Evangelio te han dicho algo parecido, Que me dejes ya pesado. ¿Cuál es tu reacción ante el Evangelio? Aquellos hombres rechazaron al Señor y eso les sirvió para perdición. Lucharon contra el Señor y perdieron. Mirad la respuesta tan demoledora que le dan Pedro y Juan a aquellos hombres, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Predicar la palabra de Dios no era una opción, tampoco era una obligación, era una necesidad. Lo necesitaban porque el Espíritu Santo les empujaba a hacerlo. Fijaros la relación que había entre ellos y el mensaje que estaban predicando. Mirad lo que dicen. No lo habían aprendido simplemente. No lo habían memorizado como se aprendería en una escuela, sino que dice que lo habían visto y oído. Es decir, ellos habían tenido una experiencia personal con Dios. Lo que ellos predicaban lo habían vivido, lo habían sentido.
Y ahora Él se está fijando en cada uno de nosotros y quiere que confesemos esto mismo. Señor, yo no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Pero antes de eso, debes tener una experiencia personal con Dios. Pídele al Señor que el Espíritu Santo entre en tu vida y controle tu vida. Dios nos está llamando a tener una experiencia personal con Él. Y Él, por su Santo Espíritu, nos va a empujar a hacer cosas que antes habrían sido impensables. Te empezarán a apasionar cosas que antes te habrían aburrido tremendamente. Yo me acuerdo de pequeño cuando escuchaba las predicaciones, me parecían interminables. Era horrible. Estaba deseando que acabara para ir a ver cómo había quedado el Cádiz. Y de repente te encuentras preparando una predicación. No me quiero poner de ejemplo, ni mucho menos, hermano, yo soy un desastre, pero seguro que tú has tenido tu propia experiencia. Te encuentras adorando al Señor cuando antes te daba a lo mejor vergüenza. Te encuentras predicando la palabra a alguien en la calle cuando eres el más tímido del mundo. Te encuentras, no sé, ofrendando cuando antes, no sé, no eras capaz ni de pagar un café. Y dices tú, ¿qué me está pasando? Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Te encuentras aquí cuando antes hubieras estado en el fútbol porque no te perdías ni un partido, no sé. El Espíritu Santo transforma la vida de las personas. Ser cristiano no es aprender versículos de la Biblia, es vivirlos. No es estar emocionado, sino estar convencido y vivir en consecuencia. Aunque unas veces no va a ser fácil. ¿Crees que era fácil para Pedro y Juan, después de haber pasado una noche en los calabozos, estar delante de aquellas personas predicándoles sabiendo que acababan de matar a su maestro? Habría sido mucho más sencillo volver a Galilea a seguir pescando sin hacer mucho ruido, ¿o no? Pero no podían, porque el Señor les estaba empujando a ser testigos. El poder de Dios les estaba moviendo. Y esto me recordó un poco a lo que le pasó también al profeta Jeremías, cuando se encontró en problemas por ser profeta de Dios. Y lo encontramos en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Mira la experiencia personal que tiene aquí Jeremías. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Y sabe qué hizo después Jeremías? Seguir predicando, porque no podía callarse. Cuando hay algo que vemos que hay que hacer algo y que nadie lo hace, o que lo están haciendo mal y queremos que se haga bien y nos hierve la sangre, eso es lo que le estaba pasando a Jeremías. Tengo que predicar el mensaje de Dios, no puedo evitarlo, porque Dios le estaba empujando a ello. Yo te animo a que vivas esa misma experiencia. Que aunque sientas la dificultad de seguir a Dios, aún así seas incapaz de callarte y de contarle a otro lo que has visto y oído, tu experiencia personal con Dios, para gloria de Dios y para testimonio a las naciones. Y ya para terminar, recordar que hay tres cosas que el Señor nos está llamando a hacer a todos con la ayuda del Espíritu. La primera de ellas es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, dejar que Él controle nuestras vidas y nuestros pensamientos. La segunda es que debemos creer en las promesas de Dios y esperar en ellas, sin fluctuar. Y la tercera es que seamos totalmente incapaces de callarnos, porque hemos visto y oído cosas que no podemos guardarla para nosotros mismos. Tenemos que compartirla. Y le pido al Señor que en esta mañana Él nos permita ver este lugar lleno de creyentes, en cuyas vidas estas cosas se hagan realidad. Y que la gente que está ahí fuera lo note, para que puedan conocer a Jesús también, igual que hemos hecho, creo que la mayoría de nosotros. Y como dice en Filipenses 2, versículos 10 al 11, aquí habla Pablo de su experiencia personal. Y él dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor os bendiga. Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este
pequeño grupo de hermanos, de creyentes que hemos creído en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque no éramos ni somos mejores que nadie. Simplemente somos pecadores a los que tú has transformado. Y, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Necesitamos tu ayuda para mantenernos firmes, Señor, cada día, porque el mundo nos empuja hacia la dirección contraria de lo que es tu voluntad, Señor. Queremos pedirte, Señor, sabiduría para poder predicar tu palabra cuando llegue el momento adecuado, como hicieron Pedro y Juan. Queremos pedirte, Señor, que bendiga esta congregación, Señor. Que nos ayude, Señor, a llevar el Evangelio a la gente que vive por aquí, Señor, y a todo el que se nos presente por delante, para que este lugar se llene de verdaderos adoradores. Te damos las gracias, Señor, por las personas que han mostrado su deseo de obedecerte también en las aguas del bautismo. Gracias, Señor, porque cada conversión es un milagro que has hecho tú posible por tu Santo Espíritu. Queremos poner también a esos hermanos en tus manos, Señor, para que tú los discipules y los hagas madurar, Señor. Y también, Padre, queremos darte gracias por todas las bendiciones de cada día, Señor, porque no merecemos ninguna de ellas. Sin embargo, tú nos provees, Señor, de todo lo necesario cada día y mucho más. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hasta el domingo que viene, hermanos, si Dios quiere. Amén.